Primero, ¿cuál fue el propósito directo del diluvio? Esa está buena. El propósito directo, la maldad de la humanidad que se menciona en Génesis capítulo 6, está fuerte esa pregunta. Ok. Bienvenidos a Esto es un Top Podcast, este podcast de cultura general, conocimiento y un poco de entretenimiento. Hoy vuelve el Vladi, tenía mucho que no venía por aquí y nos regresa vacío, viene con un tema profundo, un tema bien polémico. Vamos a hablar de una de las historias más famosas de la Biblia y de la que los ateos también han como que dicho que no es real. Vamos a ver sobre el diluvio universal. ¿Es verdad que ocurrió? ¿Fue un evento global en la Tierra entera o fue algo local? ¿Fue realmente Dios? ¿Es Dios bueno por hacer esto? ¿Tuvo ayuda de seres extraterrestres para la construcción del arca? Todas estas interrogantes vamos a verla hoy en este tema bien polémico y van a surgir muchas preguntas también interesantes. Bienvenido, Vladimir. Mete mano, ¿qué es lo Estamos que es? aquí, estamos aquí. L- Vladi. Les recomiendo, antes de que empiecen a acabar con todo, les recomiendo que el que empiece a ver ese video trate de culminarlo, aunque no sé cuánto dure, media hora, una hora, porque usted va a aprender muchas de las preguntas ateas y muchas controversias acerca del diluvio de Noé, muchas preguntas que le van a ayudar, que se la va a encontrar más adelante, que le puede ser de propicio. También les digo, ya que fue el ingeniero Juan, yo voy a aprovechar este espacio Ajá, claro. para decir, nosotros somos ingenieros eléctricos. Trabajamos con planos eléctricos. Si usted necesita que le diseñemos planos eléctricos a nivel residencial, comercial, industrial, también diseñamos y hacemos presupuestos a esos mismos planos por si usted necesita. También la parte de HVAC, lo que tiene que ver con aire acondicionado también. No solamente somos servidores de Cristo, sino también en el área profesional también nos desenvolvemos. Cualquier cosa puede contactar con nosotros. O sea, que tú entiendes bien el tema de la creación del arca, de cómo se hizo esa estructura, no solamente de que feo, necesita fe. Hemos estudiado, pero vamos a salir a flote con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. Perfecto, señores. Vladi, para ir iniciando el tema, ¿el diluvio realmente existió o es un mito o es algo más metafórico y no literal? Vamos a hacer una introducción, eso mismo, para entrar ahí en materia acerca del diluvio. Lo que hemos leído, el Génesis, les recomiendo, si están viendo este video, o si ya lo han leído, que lean desde el capítulo 6 hasta el 8 completo, para que tengan una idea, aunque yo voy a hacer un prefacio, una introducción rápida. En Génesis capítulo 6 alega que los hombres tuvieron hijas que empezaron a multiplicarse sobre la tierra. Entonces los hijos de Dios, una parte, empezaron a fijarse en las hijas, otra parte, de los hombres, otra parte, dando una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, como que los hombres son una clase aparte y los hijos de Dios otra. En el antiguo pacto no se llamaba hijos a ningún siervo, sino profeta, hijo de hombres. Para que ustedes ya por esa línea vayan estudiando quiénes se les llamaban hijos de Dios, lo van a vislumbrar en Job también, cuando se presentaron delante de Jehová. Muchos dicen que son los descendientes de Sem, pero eso es falso. Entonces Dios vislumbró que la maldad era mucha sobre la tierra y decidió raerlos. Dice que se arrepintió, pero la palabra arrepentirse no es la que va originalmente, porque vemos más adelante que Dios dice que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso le llamamos la inerrancia de la Biblia. Dios no puede contradecirse. La palabra original es la palabra hebrea aramea, nakham, que es cuando tú te desencantas de algo que tú le dijiste a tus hijos, cuando tú te pesa en tu corazón, pero no es arrepentimiento. Dios vio la maldad del hombre, una de las preguntas polémicas. La maldad justifica el diluvio, pero el diluvio no elimina la maldad humana. Ujú. Te está- Entonces, Pero tú estás brincando un tema, ¿verdad? sí, pero estamos haciendo un resumen para llegar rápido. Voy a hacerlo Ok, lo ok. más rápido posible. Entonces Dios vislumbra a un hombre justo, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que andaba recto delante de él, a diferencia de todo el pueblo que estaba cerca, y le habló que iba a enviar un diluvio, que iba a llover, que preparar el arca y que preparaba los animales
limpios y no limpios, los limpios de 7 parejas, macho y hembra, el que no era limpio, una sola pareja, y le presentó el arca que fue de 3 plantas, le dijo que la calafateara con breas, que usara lo que conocemos como el árbol o la madera de gofer. Entonces Moisés hizo esto, predicó por 120 años de que vendría un diluvio, porque sabemos que la tierra antes era rociada, con el rocío de la mañana no llovía, y era desconocido, era como descabellado decir que venía un diluvio y que iba a llover. Dios le da instrucciones, Moisés apareja el arca, viene el diluvio, que duró 40 días y 40 noches lloviendo. Luego que se paró de llover, duró 150 días con agua y luego 150 días más para descender sobre tierra, vamos a decir, la Biblia o el arca del pacto descendió sobre el monte Ararat después de ese tiempo. Y Dios hace un pacto con Noé, presenta el arco iris, que ya lo conocemos, que lo hemos visto, de que ya no volvería a ser la tierra destruida por agua y todo eso. Eso es un resumen rápido porque Ok, pero entonces la polémica aquí. ¿Esa historia es literal? ¿Hubo un diluvio que arrasó, o sea, que inundó la tierra totalmente? ¿O fue algo más metafórico en el sentido, como la Biblia muchas veces tiene estas figuras literarias? Hay viene pregunta fuerte que me hicieron. ajá. Está fuerte esto. Los entendidos, ustedes, los científicos, los más estudiados, que he leído muchos de ustedes hablando, dicen que esto fue alegórico, porque científicamente no es demostrable. Tanto los cabalistas lo dicen, los masones lo dicen, y muchas otras religiones esotéricas, que es más alegórico. Incluso dicen que Jesús también es alegórico, que nada de eso existió. Porque, según la geología, no hay evidencia de que hubo un diluvio global o universal, porque no coincide todo lo que dice la Biblia, es descabellado. Pero empecemos a hablar ciertos puntos, que lo haré rápido. Ok. Cuando hablamos de un diluvio que duró 40 días y 40 noches lloviendo, ya eso se sale de la lógica humana. Ya cuando estamos hablando de un diluvio, de una providencia divina o una intervención divina, ya aplicarle ciertas cosas científicas ya no aplican, se cae. Esos son argumentos que se caen porque nunca en la historia se puede decir que ha llovido 40 días y 40 noches sin cesar. Eso ya vino de algo divino. Eh, este judío llamado Baruch de Hispona, que es uno de los que más hizo argumentos en contra del diluvio, muy estudiado, hizo varias preguntas muy interesantes, alegó que no existió. Pero muchas civilizaciones antiguas, tanto la sumeria como la mesopotámica, la de la India, los incas, los mayas, todos hablaron en sus historias, sean mitológicas o no, de que hubo un diluvio. Tanto encontramos la historia de Galgimesh, que también habla de un diluvio, encontramos la historia de Prometeos, de que hubo un diluvio. Si creemos en Cristo, vislumbramos que el mismo Cristo citó la Biblia hablando de Noé, que él vendrá así como en los tiempos de Noé, que creían que esto no iba a pasar, que se dieron en casamiento y dando casamiento hasta que las puertas del arca se cerraron. De esto también habló Hebreos, hablando de Noé, pregonero de justicia, que se le dio un mandato a Noé donde nadie creía que iba a acontecer y aconteció el diluvio. También vemos a Pedro hablando que el mundo antiguo conocido murió en aguas y que solo 8 personas fueron salvas, así como lo dice ¿Para Génesis. qué te mencionas eso? El mundo antiguo conocido. Esto indica que el diluvio no fue la tierra entera, porque según yo estaba viendo, ahí, no sé si tú lo confirmas, em, civilizaciones como las egipcias que no mencionaron el diluvio, que no hubo una interrupción de 40 días, 40 noches y 150 días donde pasará esto. No como otra cultura, que aunque no lo mencionan directamente como el diluvio, sí mencionan que hubo algo. Bueno, tengo algo que leer aquí rápidamente. Ujú. Déjame. Muy interesante eso que tú mencionas, que muchas culturas, aunque no lo citan literalmente como el diluvio, sí hablan de un evento donde la tierra fue inundada, ya sea por un pez, por una vaina, etcétera. Ok, vamos a responder eso. La geología dice que no hay evidencias, aunque más adelante después se retracta un poco.
Acuérdense, los estudiosos, ustedes que dicen que fue mitológico y que no existió. ¿Por qué se habla del mundo antiguo conocido? Antes no existían los 5 continentes, el continente americano, africano, asiático, europeo y Oceanía, y los 7 mares. Existía un solo continente llamado Pangea, de la era paleozoica, ya que estamos hablando de historia, al inicio de la mesozoica. De modo que era una sola tierra, el mundo antiguo conocido. Solo había una tierra. Entonces, en el original, cuando Dios dice que destruirá con diluvio toda la tierra, es la palabra hebrea, aramea, kol haaret, toda la tierra, que era una sola para la época. Ok. Una pregunta puente, Vladi. Una pregunta, pásate otra. Primero, ¿cuál fue el propósito directo del diluvio? Esa está buena. El propósito directo, la maldad de la humanidad que se menciona en Génesis capítulo 6, está fuerte esa pregunta. Ok. Es Tenemos para... fuego y dale. Hemos visto la película de Noé, que vislumbramos unos gigantes No. de Noah, ayudándolo a construir el arca. Si les digo la verdad, es todo lo contrario. ¿Cómo así? Lo que Dios quería era destruir esa raza de gigantes que existió. Cuando hablamos en principio que los hijos de Dios empezaron a fijarse en la silla de los hombres, ¿Eso quiénes eran los hijos de Dios? Porque tú no lo explicaste. eran los ángeles. Los ángeles, ok. Si leemos el capítulo 6 de Génesis y vamos al libro de Noche, en el mismo capítulo 6, habla quién eran los hijos de Dios. Habla de Chemihasa, un grupo de vigilantes que se pusieron bajo maldición de que ninguno iba a retractarse de tomar hijas de los hijos de los hombres. Un resumito ahí. Según el libro de Enoch, que no sé si podemos... Creo que lo debatimos, si era... No lo hemos real o debatido no. mucho. Cuando hablamos de los libros apócrifos, creo. Ahí se lo voy a poner el episodio. Pero según este libro, Chemiasa, el líder, dijo, hey, que lo que con estas mujeres que se ven bien y los demás como que lo respaldaron. Él dijo, pero espérate, si yo voy a hacer algo, hay que hacerlo todo. Se Entonces, pusieron bajo maldición. entonces para que no venga yo a hacerlo y después ustedes no lo hagan, vamos a hacer un juramento aquí de que todito nos vamos a comprometer a bregar con las hijas de los hombres, porque ellos sabían que era en contra de la voluntad del padre en este caso. Tuvieron ese libre albedrío, ¿verdad? De decidir, ok, y hicieron un pacto para comprometerse de que toditos iban a estar involucrados. Entonces ahí ellos se ligaron con los hijos de los hombres, las humanas, y entonces, según enseña ese libro, aparte de que llegaron a ella, en términos sexuales, también les enseñaron otras cosas, como conocimientos de armas, de guerra, de magia, entre otras cosas. Apolo se está estudiando. Él dijo todo lo que yo iba a decir. Me dio un salto cuántico. Ya. Está estudiando. Entonces, debido a eso, como ya nos lo dice, se ve en la cultura también sumeria. Este cruce alteró el material genético, ya que las mujeres tuvieron lo que conocemos como nefilines. Todos han escuchado esto, que es la raza de los gigantes. En la cultura sumeria, que es la cultura más antigua, de donde viene Abraham, Ur de los Caldeos, se le llaman Anunnaki. Si usted vislumbra sus tablillas, no tiene nada que ver con la Biblia, vislumbrará el mismo panorama. Gente que alteró el material genético, van a ver las tablillas personas pequeñas sirviéndole a los grandes gigantes. Por eso Génesis le llama hombres de renombre, porque eran gigantes que tenían mucho poderío. Entonces este grupo, llamado los Nefilines, o Anunnakis ya de la parte sumeria, era lo que Dios quería destruir. Por eso vemos en Isaías, vamos a leer eso ya para aclarar por qué Dios quería destruirlo. Ujú. Sí. Isaías capítulo 26, versículo 14, que me lo lee el ingeniero Juan. Isaías 26, 14. Que no es como la película de Noah, que los gigantes ayudaron a construir el arca. Al contrario, Dios tenía que quitar esa genealogía que salió, que no fue por voluntad divina, sino por los ángeles tener, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, relaciones sexuales con mujeres humanas. Ok, dice Isaías 26, 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. No van a volver a resucitar. Nosotros sabemos que en el juicio, lo que somos creyentes, va a haber resurrección de los malos o de los justos o de los injustos. Vladi, pero hay un fallo ahí entonces. Déjame explicarlo. Ay. Estamos entrando, tenemos que ir desarrollando. Ay. La palabra muerto que aparece aquí, si ustedes van al original, refine, el mundo de las sombras,
o gigantes, que es la misma palabra que aparece para gigantes en los tiempos de Canaán, en los tiempos de Moisés y cuando David estaba peleando con los cananeos. Lo que pasa es que cuando Noé y sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet, junto con sus esposas, descendieron del arca, los gigantes, cuando Dios los destruyó en el diluvio, usted se preguntará por qué también siguieron existiendo en los tiempos de David, en los tiempos Exactamente, porque eso era de lo que te iba a Moisés. preguntar, que si Goliat es parte de ese coro, Sí, eso es lo que entonces vamos a la hablar. sangre de los gigantes Eso es siguió. lo que uno se preguntaría. Si Dios quiso destruir a los gigantes, ¿por qué más adelante aparecen los gigantes? Entonces, por eso fue que te dije ahorita una pregunta puente. ¿Cuál fue el propósito del diluvio si al final no fue para erradicar la maldad? Porque el hombre siguió existiendo y la maldad siguió. Me llegó un rema. No fue para llevarse a los gigantes porque la sangre de los gigantes siguió en los humanos. Entonces, ¿cuál fue el fin? Hay teorías que dicen que fue una medida disuasoria de Dios. Como, ok, hagan lo que yo digo porque si no, yo soy Dios. Pan. No era para destruir los gigantes mayor, el punto clave o la idea inicial que Dios tenía. Él dijo algo clave, la maldad siguió. Para erradicar la maldad fue lo que Jesús tuvo que hacer en Apocalipsis, si ustedes lo leen, del milenio. Tuvieron que encerrar a Satanás para que no perturbara la paz, para que no hiciera cosas o incitar al hombre a la maldad. Para erradicar la maldad completamente hay que tomar medidas, que fue la que Jesús tomó. Si ustedes vislumbran en Apocalipsis, donde habla del milenio, donde el Satanás será encerrado por 1000 años. Inmediatamente empieza el hombre a multiplicarse sobre la tierra y a un Satanás suelto. Acuérdense que Satanás siempre incita, busca la forma de tergiversar, desnaturalizar y desvirtuar lo que Dios tiene. ¿Por qué Dios quería quitar los gigantes? Que fue una genealogía que él no plantó. Por eso vemos en el nuevo pacto que los ángeles llegan en una parábola. Alguien plantó cizaña y no habla de la iglesia, habla del campo que es el mundo. Puso otra genealogía que no es la que tú plantaste. ¿Por qué aparecen más adelante si el diluvio fue para destruirlo a ellos Ujú, dime y tú. solo 8 personas fueron salvas? Ajá, en teoría. En teoría. Ajá, Oh, en teoría. claro. No, yo creo lo que dice la Biblia, que lo Ok. dice también Pedro, inspirado por el Pero, ¿por Espíritu. qué? ¿Por qué? Vamos. Leímos aquí que la palabra muerto que él leyó de Isaías capítulo 26, versículo 14, es la palabra refine, que se refiere a los gigantes, que no van a volver ni a resucitar, que no existirán más. Y vemos los gigantes más adelante. Espérate, llévame al paso. Cuando Cam, Sem y Jafet y Noé y sus 4 esposas descendieron del arca, empezaron por la palabra que Dios le dio, que está en Génesis capítulo 7 y versículo 8, que se multipliquen ya. Vemos que Noé plantó una viña. De ese vino, él se emborrachó bíblicamente. Parece que se quedó desnudo. Bíblicamente. No, se emborrachó de verdad. ¿Cómo bíblicamente? Se emborrachó y quedó desnudo. Can, que fue que lo vio, se burló de él, de descubrir la desnudez de su padre, que en los tiempos de los hebreos había una cosa que, acuérdense que también en Éxodo, Moisés lo escribe, que no descubrirás la desnudez de tu padre, madre, no tendrás relaciones sexuales y cosas así. Y se lo dijo a sus hermanos. Sus hermanos, sabiendo esto, Pero eran 8 nada más, no es como que exageró, ¿no? ¿Cómo así? Él se burló también, pero eran 8, no fue como que lo subió a las redes. Verdaderamente, hay que ver, hay que estudiar ese contexto histórico y por qué Noé verdaderamente se airó cuando volvió en sí de su borrachera. Can, Sem y Jafet fueron de espada, dice la Biblia, y lo cubrieron sin ver la desnudez de su padre. Cuando Noé se dio cuenta de esto, Noé dio una maldición, ahí entra la legalidad. Acuérdense que siempre hablamos que donde hay maldiciones ancestrales, generacionales, y más él como la cabeza y padre de Cam, dio una maldición. Los cananeos sean malditos. No está maldiciendo a Cam directamente, sino a los cananeos, A todo el mundo. a la descendencia de Cam. Si estudiamos, vemos que Cam, su descendencia son los cananeos, donde viene Goliat, donde vienen todos los gigantes de Canaán. ¿Qué pasó? No volvieron a resucitar los nefilines o los gigantes, sino que esta maldición sobre Cam, sobre su genealogía, porque no fue sobre él directamente, sino sobre los cananeos que vienen de Cam, los, vamos a así decirlo, demonios, porque hay diferencia entre ángeles caídos,
que no necesitan un cuerpo para manifestarse, y demonios, que sí son espíritus que necesitan un cuerpo, tomaron posesiones de la genealogía de Can por esa maldición y aparecen los gigantes que conocemos, que en los tiempos de Moisés y David fueron erradicados, como dice la Biblia, por completo. Ok. No resucitaron, no se encarnaron, sino tomaron posesión. A ti te gusta mucho la lógica y la física cuántica, qué sé yo qué, la ley de la no contradicción. Ley de la no contradicción. Primero, Viene ¿de, fuerte, sin piedad, que de este que dónde está conmigo. salió, de dónde salió científicamente hablando toda esa agua que cayó? Y más importante, que ya que tú hablas, la energía no se destruye ni sino que se transforma. ¿Para dónde se fue toda esa agua? Me están dando con mi propia mecánica cuántica y mi propia ¿Para ciencia. dónde fue todo el agua que fue añadida a la Tierra? Se evaporó y se fue a la nube. Y ahora tenemos nube. Ustedes han visto O Dios se la llevó. el editor que me ponga chan, 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 chan. O Dios se la llevó y ya. Oye, está fuerte. Porque cuando te conviene, tú buscas la ciencia, buscas luz inaccesible. La luz se accede porque la luz... pero cuando no te conviene, fue Dios que lo hizo. Son herramientas que uno tiene que tener para Entonces, salir de ciertas situaciones. háblame ahí de eso. Científicamente, les digo la verdad, la hidrología ya y la geología, se ha demostrado que el mundo no tiene la suficiente agua para cubrirse en sí mismo entero como el diluvio y que quede del monte Everest, que es uno de los más grandes, como dice la Biblia, cubierto 7 metros más por encima el agua. Pero la Biblia dice, vamos ya Cristianamente hablando. nosotros, Que Dios los lo quiso. creyentes, los Porque de la Dios lo... fe, Ah, porque los lógicos de no te una vez, conviene. somos los filosóficos, ciencia, no creemos en... ¿Ves que es todo mitológico? Dice que Dios abrió las fuentes de los cielos y las fuentes y las profundidades de los abismos. Yo voy a hablar algo. Existe lo que se llama la teoría de la tierra hueca, que hay ciertas compuertas en este mundo misteriosas donde nadie nunca ha llegado, aunque digan que el núcleo de la tierra es de fuego. El mismo Pedro dijo algo clave. Vámonos a nivel bíblico. Dios, respáldame. Dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada. Todo en su totalidad, dando a entender Pedro, fue en aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que más hay a nivel de estructura de la tierra es agua. Cierto, ellos ignoran. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo ahora. No hay demostración científica de que exista tanta agua, por lo que él alegó, la ley de la conservación de la materia y de la energía. ¿De dónde salió esto? Ahora, sí, Génesis me dice que Dios abrió la presa que él tenía, nosotros que somos ingenieros, de la hidroeléctrica. Cuando tú abres una presa que viene en un torrente de agua que él tenía oculta, hay que leer la teoría Está de la bien. tierra hueca. Y abrió las compuertas y el vapor parte de ese mucho vapor que lo que usamos en ingeniería eléctrica, de la geotérmica, que en el núcleo de la Tierra hay mucho vapor, ya que la energía o la materia sólida, líquida y gaseosa, parte del agua, se convirtió en vapor. Digo yo. Después que la parte del agua, de las nubes que conocemos, Dios cerró ya la parte de los cielos y las compuertas que había abierto para sacar toda esa agua, como dice Pedro, que en agua está sentada la tierra, agua por todas partes, Él la volvió a cerrar. La Biblia también me alega en Génesis que Dios envió un viento también para agilizar el proceso de secado. Eso fue para el secado, sí. Ahora que tú hablas de eso, para saltar a otra pregunta. En la película de Noah, ustedes saben, muy basada esa película. Yo O ni me sea, acuerdo, ahorita me que mata Noé era aquí un la cuchillero. pregunta. No sé dónde Noé aprendió a pelear y todo eso. Nos muestra, para darle cierta coherencia, que Noé, para la construcción del arca, recibió ayuda de los nefilines, de los gigantes. Tú mencionaste eso ahorita. Entonces, pero tú dijiste que no, que fue para destruirlo a ellos. Entonces, ¿cómo Noé pudo construir, Noé y ocho gente, incluyendo mujeres, que en ese tiempo no hacían muchas cosas a nivel de obra física, cómo pudieron construir un arca de tal magnitud por ellos mismos, sin ayuda de los gigantes? Cuando leemos la Biblia, esas preguntas son fuertes. Cuando leemos la Biblia,
Dice que a David, cuando quiso hacerle templo al Señor, dice que Dios le mostró los planos arquitectónicos del diseño del templo. Ah, está bien, pero En están los planos, Génesis, pero halo. en Génesis, cuando los lean, les recomiendo desde el 6 hasta el 8, vislumbrarán que Dios le mostró los planos arquitectónicos también del diseño. Porque verdaderamente Noé no tenía, dirás tú en ciencia, ingeniería naval para saber construir un arca. Y que con 8 personas. Yo me la voy a jugar, yo por lo menos yo, Ajá. con 8 personas, he hecho proyectos eléctricos de 6 meses en cosas gigantes como La Sirena, llámese Suez, Laboratorio Suez y cosas así. Pero Noé, si dice la Biblia, duró 120 años predicando el diluvio. Lo que quiere dejar dicho que duró 120 años estructurando el arca. Digo yo en mi lógica humana, que si tú me das 120 años, 8 personas, y tiene 3 niveles según el arca, que no fue que fue por nivel, nosotros podemos construir el arca Ellos solo así, ellos bregaron solo. sin la ayuda de los gigantes. 8 personas, Pero, 120 años. Acuérdense que Noé duró 950 años. Empezó a la edad de 480 a proclamar el diluvio, 120 años, que se cumplieron 600 años, que fue donde él entró en el arca. ok, está bien. Existió el diluvio. Construyeron el arca por sí mismo. Empezó a llover, pam, pam. Háblame de la logística de cómo funcionó todo. Porque hay muchas preguntas que la gente se hace. Desde vaina tan simple como, o no simple, pero cosas tan obvias que no se expresa. Por ejemplo, la ventilación, hasta cosas más complejas como los animales carnívoros con herbívoros podían mantenerse. Y pregunta más compleja también, ¿cómo tú vas a poner en un arca de qué tamaño es para tú tener 2 o 7 de cada especie y en el arca entera? O sea, ¿cómo rayo la logística fue hecha? Bueno, Ahí te dejo. espérate, déjame leer esta parte aquí. Me hicieron varias preguntas en una. Ves No, recordándome una por vamos a una. hablar de la logística, de la estructura de la construcción, el tema de cómo funcionaba, habían recámaras para cada uno, cómo se alimentaban, eso, hasta el tema de la organización de los animales. ¿Era algo más divino que Dios lo controló o había una lógica humana en esto? Está bien, yo voy a responder. Déjame leer algo de geología. Dale. Dice la geología. Tenemos evidencia de un diluvio universal cuando observamos los sedimentos, estudiando su estructura en los fósiles encontrados en esos sedimentos. Estamos usando ciencia. También la columna estratigráfica, estúdienla, que están en todos los continentes iguales, en la misma forma, que eso es lo que está impactando acerca de esto. Estudien la historia del Gran Cañón, ese misterio, cómo llegaron esos fósiles de esos peces antiguos en la edad de precámbrica y cámbrica. Si no había agua, solo se ve que hubo agua, pero no hay ahora mismo. Creo que está en Arizona eso. Dice, se encuentran cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico, etcétera, etcétera, en su mismo orden. ¿Cómo estaba estructurada el arca? Me preguntaste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se abastecían los animales? Y todo eso. Ve teniéndome esa pregunta ahí porque son varias en una para yo Ya, ir. ya te la había recordado. Recuérdamelas. Lo primero es que muchos dicen que como Noé pudo reunir lo que creen que los continentes estaban divididos, todos los animales para llevarlos al arca. Si actualmente la cantidad de animales, si tomamos parejas de todos los existentes, no caben en el arca, científicamente hablando, no caben. Pero la Biblia nunca alega que Dios entró todos los animales. Dios entró los animales propicios que él necesitaba. Lo otro es cómo Noé pudo reunirlos a todos, que es No, lo que pero dice. él dijo, dame un par de todos los animales. De los Incluso, necesarios. incluso de los que no Sí, eran, leemos eso mismo, por de lo eso que, de lo que eran justos, no, ¿cómo se dice? limpios y no De limpios. los De los limpios eran 7 7, y de los no incluso limpios eran más todavía. y de los no limpios
de los no limpios. Ahí están Eran, todos, limpios y no limpios. señores, Dios no llevó a todos los animales. Dios llevó a los animales necesarios. Pero él dijo todos. Y no fue Noé que los reunió de los 5 continentes, era uno. La Biblia dice cuando leemos que Dios los ordenó, Dios se los llevó. Lo que Noé hizo fue separarlos, ya que estamos hablando de cómo él los separó por compartimento. El que los llevó divinamente, y vemos ejemplos de eso en la Biblia, cuando el arca del pacto estaba sobre los bueyes, que fueron desde una nación a otra sin perderse ellos solos. Así mismo hizo Dios. Noé no fue que fue, déjame agarrar pajaritos, déjame, Dios mío, agárrame al perro allá. No, Sen, coge ese. eso mismo, fue una ordenación. Dios ordenó, y lo pueden leer en el Génesis. Vayan donde Noé. Noé lo que hizo fue Está bien, dividirlo y pero ¿cómo separarlos. cupieron? Dividirlo y separarlos. ¿Cómo cupieron? Señores, cuando estudiamos la... Espérate. Diversificación de las especies, que es la palabra. Cuando estudiamos eso de la ciencia, no de la Biblia, diversificación de las especies. Lo que Dios hizo fue tomar las especies necesarias y de ahí se diversificaron las demás. Es decir, como lo vio Charles Darwin en la isla de Galápagos y como lo vio su mentor, Charles Lyell, que una especie, si tú tomas un ejemplar y la llevas a diferentes hábitats donde puedan existir, ellos van lo que se llama una microevolución. Por eso vemos muchas especies hoy que tú dices, pero si esta especie actualmente, tomamos 7 de los limpios y no limpios, científicamente no caben. Es que en esa época Dios no llevó las actuales, Dios llevó las necesarias que tuvieron la diversificación de especies, la microevolución de la que habla Charles Darwin. Estamos hablando ya ciencia. Segundo, usted dirá, pero una jirafa, elefantes, cabel en el arca, solo esos animales gigantes. La Biblia no especifica, porque ya que Noé duró 1 año y 15 días, si fueron grandes que entraron al arca, pueden ser ejemplares con pocos días de nacimiento o con 1 mes. Eran muestras. Vamos a decirlo como muestra porque duró 1 año. En 1 año esos animales van creciendo. Ahora en la providencia, creo que me acordé de eso que tú me lo preguntaste, del agua y de la comida. Ajá. La Biblia alega que Dios le dijo a Noé que llevara suministros, Sí. tanto semillas para De todo lo que plantas, se coma, le dijo. y Lleva de todo lo to- que se coma. todo lo que se pueda comer, ejemplares. Sigo. Si la Biblia alega que Jesús multiplicó los panes y los peces, en la providencia divina, Porque todo lo podemos explicar con la soberanía de Dios, Vlad, porque pues dejemos este debate ya. ¿Cómo cupieron que Dios lo quiso? ¿Cómo se alimentaron porque Dios lo quiso? Ya, todo está ahí. ya de que me rompió con Claro, eso. ¿verdad? Espérate, yo voy a seguir peleando. Ok, sí, Aguántate. está bien. Si alegamos que fueron ejemplares, no en su totalidad ya viejos, porque en 1 año muchos de esos ejemplares morirían o se multiplicarían y cabrían menos a la lógica. Puede ser que esos ejemplares sean con pocos días o meses de nacimiento que pudieran caber. Ahora, en la providencia tanto del agua, usando la Biblia, como, bueno, está fuerte científicamente explicarlo, como de comida y No bebida, se puede. vemos que Noé, Dios le dijo, quisiera brotar agua de la peña, como cantamos el coro, y que hizo brotar agua de... En cuanto a providencia divina, Dios puede multiplicar Está bien, está tanto bien. la comida como el agua. Eso es fácil. Está bien. Otro del Midras y estudiosos hebreos alegan que del agua lluvia también se pudo haber tomado en cuanto al agua. ¿Por qué los animales que necesitan comer otros animales que no tienen que ver con la parte herbívora, cómo sobrevivieron si tienen la necesidad de comerse a otros? Acuérdense que la naturaleza, a lo que somos bíblicos, fue dada por Dios. Los animales están padeciendo algo que fue por nuestro pecado. Antes todos los animales en el Edén eran herbívoros, habían leones y todo y no se comían entre sí. Lo que Dios hizo fue volver a la naturaleza animal, volverla a su estado original de ser, vamos a ponerlo, herbívoro, que no tenga necesidad de comerse al otro. En el Edén donde estaba Adán, todos esos animales no tenían la necesidad, sino cuando entra el pecado, la naturaleza caída. Te tengo una dura. Acaba. Pero científicamente, porque ya estamos hablando de algo de fe, verdaderamente, yo hoy me quito el sombrero. Científicamente me mató el ingeniero aquí. Y espérate, científicamente, al menos que esos ejemplares sean pequeños y el gran abastecimiento que no tuvo,
pudo propiciarlo, pero científicamente, al menos de la providencia divina, que ya vemos que Dios saca agua de peña, agua donde no hay, y multiplica los panes y los peces, solo así. Los lógicos van a decir, ves, que es un mito, Ok, porque no tiene fundamento bíblico de cómo él sustentó durante 1 año y 10 días a ok, esa gente. te mato ahora. ¿Cuál es el problema con los animales de la tierra? Porque los peces y los demás no tuvieron ningún tema, ¿verdad? Los No, por peces, eso los la tiburones Biblia, siguieron igualitos. ¿Y cuál es y por qué tuvieron que poner ejemplares de las aves? Porque supone que las aves también pudieran estar por ahí. Y no, no. porque 1 año donde ellos no tuvieran tierra donde aterrizar, se supone, yo que ando en el aire, I believe I can Te vas a fly. cansar Claro, eventualmente. I believe I can touch the sky. Está bien. Tú te vas La a ave te la cansar y te compro. vas a ahogar, Te te la vas a compro ahí. morir. Pero los animales del agua no pecaron nunca. O sea, no tuvieron ningún tema. No, porque Dios sabía, ¿Por qué por hubo la una diferencia? lógica, Vamos a ver. que si yo voy a actuar con un diluvio, por eso la Biblia es específica. Ustedes léenlo y no van a vislumbrar que Dios dijo, entra peces al arca, porque es algo lógico, es Pero algo con entonces es una lógica. pregunta puente, Los Vladi, peces no se ahí. van a ahogar, ni los tiburones, ni las Sí, pero ballenas. la pregunta, oye la intención de la pregunta. ¿Por Que si los qué? animales pecaron, que por qué a los terrestres Exacto, entonces, perecieron. ¿por qué tuvo que verse afectado los terrestres? Si al final, al parecer, como a los acuáticos no le pasó, al parecer los animales no tienen la culpa, ¿verdad? Ni, No o tienen la sea, ¿por qué culpa. sufrieron la consecuencia? Si yo voy a enviar un diluvio universal, aunque ellos no tengan la culpa, se supone que ellos se van a vislumbrar afectados. Entonces Dios, en su sapiencia, para no tener que recrear la humanidad nuevamente, porque Él podía acabarlos a todos, a Noé y a todo el mundo, y empezar una nueva generación de seres humanos. Aunque según los estudiosos hubo una, que llaman la civilización preadámica y predémica. Les exhorta a que los estudien. Entonces Dios quiso preservar una parte, tanto de animales, porque no podía, como tú alejaste, lógicamente, teníamos que hacer una super arca para salvarlos a todos. Unos iban a tener que perecer y otros iban a tener que sobrevivir. Dirá, eso es injusto, Dios. Él dice que Él es soberano, Él Pero es el entonces, Dios de toda carne, Dios de todo espíritu, de lo visible y de lo no visible. Él es el autor y consumador de la vida. Él decide en ese momento que unos tenían que morir y otros tenían que vivir. pero entonces, Y que la humanidad en esa época, recuerden, la maldad humana justificó el diluvio, porque solo Noé, dice la Biblia en Génesis 6, léanlo, Dios encontró que era justo entre todos los seres humanos que habían ahí. pero entonces que yo no entiendo a Dios muchas veces. Porque tú tienes que hacer algo lógico dentro de la ciencia para ciertas cosas, pero para otras cosas tú simplemente lo haces. Entonces, por ejemplo, si tu propósito es acabar con los gigantes o con esa raza de humanos que se vio comprometida, ¿por qué no simplemente lo haces? Y hay que hacer un diluvio que se vea más apoteósico, que se vean afectados otra gente que no tuvieron nada que ver, como los animales. Entonces, por eso lo que te pregunté al principio, si en verdad la intención del diluvio era otra. La intención del diluvio no era en su totalidad erradicar la maldad humana. Mientras Satanás no se ha atado No, no, yo no como estoy hablando de erradicar la maldad, sino que si hiciera erradicar lo que él quiso erradicar, porque simplemente no lo hace ya, papi. exterminar A lo que él quería a y los deja a Noé y nefilines, a su coro, un ejemplo. él podría hacerlo. Pero para mí él quería dar un ejemplo de dos estados que le pasaría el mundo. El estado de una purificación de la tierra mediante el agua, que ya lo hizo. Y el otro estado que viene, que es la que tú dices, Jan, la purificación mediante el fuego. El ejemplo que Dios quería dar es que así como Él pudo destruir la tierra completa, solo con agua, sin volverse loco, Él lo puede hacer más adelante, que es lo que Pedro dice. Ya el mundo antiguo ya pereció anegado en agua. Dios quiso salvar 8 testigos que proclamen y hablen de esto a las otras civilizaciones, de que tenemos un Dios realmente que existe y que puede acabar con el mundo. Pero ahora la tierra será mediante fuego. Ahora es peor que el principio. Y eso es lo que Dios quiere demostrar, que así como Él pudo acabar la tierra, y por Él mismo en su omnisapiencia y su misericordia decidió salvar a 8, así Él hará más adelante para los que creen que no puede pasar. Entonces eso simplemente fue, disculpa la palabra, un genocidio. O sea, una Eso es lo, decisión eso es lo que, melambia. eso es lo que dicen los ateos. Yo digo en el principio, no había un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué significa justicia?
Justicia es darle el pago a cada uno conforme a lo que merece. Por eso los ateos se preguntan, ¿por qué Dios emplea la misericordia y no la justicia? Porque si Dios es justo y no hay justos, y emplea la justicia y decide matarlos a todos, no es genocidio. Porque la justicia, lo que estudian leyes, es darnos el pago a cada uno conforme a lo que merecemos. Incluso muchos de los que están viendo este video saben que son malísimos. Óyeme, todo el mundo es malo, aunque diga. Es el Espíritu que te ayuda, a los que por lo menos oran al Espíritu. Entonces, Dios decidió emplear su misericordia, que es la pregunta que los ateos se hacen. ¿Por qué la misericordia? Dios dijo, Dios es pronto para la misericordia y tardío para el juicio. En el reloj de Dios, la misericordia está adelantada con relación a la justicia y al juicio. ¿Decidió salvar 8? ¿Está mal? No, porque la justicia dicta que todos teníamos que morir. Todos estaban dándose en casamiento, unos a otros, haciendo cosas nefastas, haciendo cosas terribles y nadie se acordaba de Dios. Entonces, si Dios decidió exterminar a la humanidad, no pecaba, porque desde el principio Él dijo, me dolió en el corazón, porque todos sus pensamientos, dice Génesis, era de continuo el mal. Ahí te voy a matar ahí. Está bien. Dios, ¿cómo fue? Repite ese último. Dios decidió qué, ¿cómo? Le pesó en su corazón No, que Dios decidió, ¿tú dijiste? tener misericordia de No, al 8. final, que decidió las veces. ¿Por qué? Porque todos sus pensamientos, ¿cómo era? Todos los pensamientos era de Y continuo el entonces mal. él decidió. Exterminarlos. Pero entonces eso no va en contra del libre albedrío. Porque se supone que yo tengo la decisión de elegir el mal. Entonces cuando yo lo hago, o sea, tú me llevas. Te maté ahí. Estuvo buena la pregunta. Tranquilo, dame aunque sea 5 milisegundos para pensar mi respuesta. Ok, si yo soy el creador Ajá, y yo hago el iPhone, ajá. ¿yo decido sobre el iPhone sí o no? Sí, claro. Ya, te respondí. Pero entonces no hay libre albedrío, entonces. ¿Tú Hay, estás de li- acuerdo con eso? hay libre albedrío. Pero no, porque No, cuando la espérate, humanidad... porque ya si tú me metes libre albedrío, entonces van a saltar los calvinistas, No, los porque en el de, sentido de que tú lo los de dijiste. San Agustín de Hipona, el Porque Tulips, eran pecadores y su predestinación. corazón estaba de continuo al mal, Dios decidió hacer un reset, un hard reset. Entonces, quiere decir que esa continuidad al mal de la humanidad no fue permitida. O sea, no, ustedes se pasaron ahí. Algo, la Biblia dice, tú pecas, haces lo malo, Dios te da prórroga. La gracia de Dios siempre ha existido porque hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Eso le llaman una gracia universal. Pero toda la Biblia dice que llega un momento donde la maldad y el pecado del hombre llegan a los ojos de Dios y Dios no puede ignorar. Ok, te voy a ayudar un chin. Quizá no fue porque no fue directamente un problema de los humanos, Yo dije al principio, parte sino de que eso, los hijos de Dios, los ángeles, que no estaban en la ecuación, vinieron a bregar con vainas que no le correspondía, porque no fue algo tampoco como que los humanos mismos decidieron hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Fue que los ángeles, Chemiasa, ese coro, según el libro de Enoch, bajaron, influenciaron, se llegaron a las mujeres y a partir de ahí fue que comenzó ese tema de esa raza no querida. está duro, el ministro hoy él es el Entonces, sapiencial. entonces no es un tema de libre albedrío de los humanos, No, sino... porque es que yo te dije, si metemos el libre albedrío, para muchos no existe. Entonces, ya entramos a calvinismo, a predestinación. No podemos hablar del libre albedrío, estamos hablando de un tema de maldad. No, porque la pregunta viene en el sentido de que como eligieron el mal, pues me lo voy a llevar, entonces no hay libertad. En parte tuvieron la maldad humana y en parte los nefilines y los ángeles caídos. Pero esa es Intervención. la única variable. Entonces, la más importante para mí es la de los ángeles caídos. Sí, claro, porque Porque es tú que ves- es una genealogía, que es como que yo diga, hombres y mujeres, ese es lo que yo quiero en mi ecosistema, en mi planeta que yo hice. y tú ves, Y viene otro y me pone gigantes aquí, que no va... Imagínate nosotros, no vamos a estar predicando el Evangelio de Jesucristo con un gigante allá afuera acabándonos a todo el mundo. y Aquí. tú ves también que en la historia de la Biblia los humanos se hicieron cosas desagradables a Dios. La respuesta nunca fue me voy a llevar todito. Bueno, con Sodoma y Gomorra, pero fue una zona, no fue me voy a llevar todito. Pero en este caso sí lo hizo y el único factor Me llega un rema. diferente, la única variable fueron que se vieron involucrados los hijos de Dios. Verdaderamente. Para mí tienen
80% de los hijos de Dios y 20% de que los humanos también, porque Dios no puede mentir, estaban corrompidos en su totalidad. La Biblia alega, es como tú dices. ¿Por qué Dios? Porque más adelante vuelve y pasa lo mismo. Me llegó ese rema. En Ezequiel Dios dice, estuve buscando quién hiciese portillos, quién cerrase vallados, quién se pusiese en la brecha por toda la nación para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Es decir, no halló un justo en los tiempos de Ezequiel. A ella Dios tenía en su totalidad de volver a acabar con la tierra. Pero no lo hizo. Verdaderamente, yo estoy en un 80% de acuerdo con él, que fue para erradicar esa genealogía de nefilines que no estaban en la ecuación. Pero también él tiene razón, lógicamente. ¿Por qué Dios no solo acabó con ellos? Para Dios solo acabar con ellos, tiene que armarse un Royal Rambo entre ángeles caídos y ángeles de Dios peleando por su genealogía de hijos. Es decir, tú tuviste descendencia de nefilines como ángel caído, Chemihasa, y yo voy a destruirlo con ángeles. ¿Qué tú vas a hacer con tu coro? Pelear por tu genealogía. Sí, pero por Como lo ejemplo, está diciendo el libro de Enoch, porque el libro de Enoch dice eso, que Chemihasa, atado por 70 generaciones, pidió a Enoch y le dijo, intercede por mí mi genealogía. dame un chance. Y Mira, Dios le dijo, dile. tu genealogía perecerá. Hay que leer el libro de Enoch, vayan al capítulo 6 para que recuenten rápido al 10. No sobrevivirán ninguno. Si yo mando ángeles, puede armarse un conflicto entre cosas cósmicas, como dice la palabra del diluvio, Mabur, que es un caos cósmico, un problema entre Un cara entre fuerte. seres espirituales. ¿Qué yo hago mejor? Envío un diluvio. Ahí tú tienes dos opciones como ángeles. Vamos a hablar ya cómicamente hablando. O sacarlo volando a esos gigantes No, y porque llevártelo del planeta. como quiera, según el libro de Enoch, antes del diluvio, también Dios le bajó su castigo a los que estaban en el coro. ¿A Dios cuál es mandó, Hashemihasa? ajá, y a su coro. Dios dijo, mira, a este hale eso, a este. Él mandó a sus cuatro Ey, duros. se sabe que son sus cuatro duros. Está leyendo. Ey, leyó. Wow. No, porque para que tengan el contexto, estos cuatro, se me fue el nombre, Wow. está Miguel. Apolo se está leyendo. Me ¿Cómo encanta es? eso. Se repárteme los nombres. Sí, Gabriel, Gabriel, Miguel, Sariel y Uriel. y Uriel. Ellos se fueron donde Dios, le dijeron, sabemos que tú lo sabes todo, pero para que nos diga. Sí, porque esa es parte de la cómica que siempre hablamos, de la cosa Sí. cómica de Dios, que Dios se hace Sí, como que porque no está pasando nada. él se hizo el... no, voy a decir se hizo el loco, perdón. La palabra, como que hab- no, que no sabe. Dios no había actuado con respecto a lo que estaba pasando. Y estos cuatro fueron de Dios y le hablaron muy solemnemente para parafrasearlo. Le dijeron, hey, sabemos que tú lo sabes todo, obviamente, pero nosotros no. Queremos saber qué vamos a hacer con esta gente. Mira lo que están haciendo. Y a ellos le dice, ¿verdad? Mira, tú a él estaba como esperándolo. Está Tú fuerte a el esto, profeta, ve está y fuerte en agarra Biblia. a Chemiasa y encóndelo, ve tú dale a esto, ve dile esto, ve dile y mandó a todo el mundo como en un recado. Uno se desaparece un mes o 2 meses y ya estos metatrones se A ponen a donde estudiar y ya, tú me mencionaste ya no algo son los mismos que antes. fuera de cámara, que ese castigo de Chemiasa y a donde lo escondieron, luego se relaciona en Apocalipsis. Sí, esto no tiene que ver con el tema, pero ya que estamos mencionando el libro de Enoch, va en la misma cosa y Noé, todos están involucrados. Existen dos tipos con los que estamos aquí en este, vamos a decir, en este mundo, en este plano, donde se está desarrollando esta gran historia cósmica. En esta gran historia cósmica. Y es que están los ángeles caídos, vamos a decirle como ustedes quieran, o los demonios, con los cuales estamos luchando. Satanás y sus ángeles. Y están este grupo de Chemihasa, que es lo que dice Apocalipsis, y lo que habla también el libro de Judas y Pedro, que están encarcelados. Ahí ustedes se dan cuenta que ellos verdaderamente sí hicieron lo que hicieron y sí existieron. Porque yo te preguntaría, si Pedro habla igual que Judas, que están encarcelados, esos ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, están reservados en oscuridad, en prisiones eternas. ¿Con quiénes peleamos ahora? ¿Quiénes son este grupo? Si el grupo está encarcelado. ¿Por qué hablamos que un demonio, que el diablo? Sino que son dos grupos que hicieron cosas distintas. Satanás, que se sublevó y se llevó la tercera parte. Shemihaz, a los vigilantes y su grupo, que están encarcelados, Que como lo dice el también libro se de Enoch, sublevaron. y como lo dice el libro de Bueno, Judas. estos no se sublevaron en sí, sino que
hicieron algo que iba en contra de la voluntad de Dios, pero no fue como que ellos querían ser igual a Dios, ni nada de eso. No, porque tenía un capitán que sí quería hacerlo. Que Ah, tú dices el grupo de Chemi Hazard. ajá, el Así, Echemiazo. verdaderamente. Ellos no se Sí, sublevaron en el sentido de que para hacer sí, una guerra es verídico. interna, sino que se fueron en un desacato. Es Ahora, verídico. Me interesa ver, o sea, ¿qué te opinas? ¿Por qué ellos se sintieron tentados por las hijas de los hombres? O sea, ¿cuál es el atractivo? Está fuerte eso. Porque está curioso eso, porque en ese momento, habiendo ya la humanidad ya ha tenido un tiempo, ¿por qué de repente Chemiasa y su coro dice, hey, pero mira, estas mujeres, ¿qué es lo que? Nos van a mandar al diablo lo que dicen que los ángeles no pueden tener relaciones ni nada, Pero ni ahí en nada la de Biblia eso. ahí lo dice. Pero eso es porque hay gente que dicen, ellos son espíritus, no tienen sexo, son andróginos. Ok. O algo así, por el estilo. Pero dicen, se sintieron atraídos. La Biblia alega, señores, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, ellos toman morfología, que es cambio de la materia. Se parecieron o fueron seres o tomaron forma de seres humanos. Como yo en mi casa tengo a alguien y no sé qué un ángel. Porque vino como un ser humano, eso se escapa de la lógica. Claro, sí. Entonces, sentimientos, dirán ustedes. El mismo Satanás, el orgullo, es un ejemplo, no aparecen en cuando Pablo alega, estos son los deseos de la carne. El orgullo no aparece ahí porque el orgullo se dio en el espíritu. Satanás se quiso sublevar, le entró el orgullo, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Ellos tienen también una parte, aunque ustedes digan que no, Emocionante. emocional. Ey, wow, hoy estoy siendo humillado por Apolos aquí, que estudió y dijo, déjalo que venga, déjalo que venga. Claro. Ellos tienen una parte emocional. Entonces, en la genealogía de ellos, no alega la Biblia si existen angelitas, vamos a decir, ángeles femeninas, bellas, imagínate, angelicales, Ellos. eso mismo. Entonces, a los hijos de a los hombres, dice Génesis empezando, le nacieron hijas hermosas, no como la de ahora, de plástico y que Bueno, se sí, porque eso fue en hacen. el inicio, eso fue en el capítulo 6. Estamos hablando de las mujeres más duras, estamos hablando final de los finales en mujeres. Estos ángeles, que quizás la Biblia no alega, otros libros de Midras, Tammuz, Ben Sira, Misná, Zohar, hablen de la cultura hebrea de que existen ángeles femeninas. Entonces vislumbraron la hermosura, como dijo Juan, emocionalmente, dijeron, se ven bien, Vamos a darle. se ven bien. No, que los ángeles no pueden procrear. Vamos a leer la historia de Lilith. Vamos a leer la historia de ángeles que comieron con Lot en forma humana. Y los Gators, sáquenlo para afuera para conocer esos bonitillos. Vamos a conocernos todo el mundo aquí. Y no, aguántate. Estos hombres, varones, tomaron forma. Tengan mis hijas para que ustedes se entretengan mejor, pero libre. No, no queremos las mujeres. Esos bonitillos nunca hubiéramos visto ojos azules, pelos rubios tan brillantes. Sáquenlos. Eran seres humanos o tomaron forma humana, de modo que pueden tener los íncubos y los súcubos también. Y como he escuchado testimonio y he estudiado, que toman personalidad y lo hacen físicamente, aunque ustedes digan, se escapa de la lógica. Personas en estos tiempos, y lo he escuchado en testimonio, que los íncubos y súcubos, que ustedes saben que son los demonios que visitan en los sueños nocturnos, la sexualidad, la parálisis del sueño, han tenido relaciones físicas con mujeres que la dejan aruñadas, que la dejan con moretones y que ya no quieren tener relaciones con su pareja porque Con mortales, ellos sí, que comen con con sal. mortales y Que humanos, comen con sal. con estos tipos que se saben. Todos los trucos antiguos. Hablando de los tipos que se saben los trucos antiguos. Ella soy un experto en conectar la No, está pregunta. duro. Oye, parte del problema también, Dios dice, estos tigres le enseñaron un conocimiento que no era el momento. No sé si lo dice en la Biblia que conocemos o en Noche. Pero dice, tienen unos conocimientos que no era el momento ni es necesario que los humanos lo sepan. Duro, Apolos. Entonces, al parecer, según la historia cuenta, estos ángeles también les enseñaron a la mujer, porque tú sabes, cuando uno acaba, uno se queda ahí con la mujer y le va contando cosas. Le enseñaron, mira, pero tú sabías que uno puede hacer esto. Y les revelaron conocimientos sobre guerras, sobre
plantas, sobre magia, sobre muchas cosas a los hombres. Consultar a los muertos, maquillaje. Entonces, al parecer, ciertos de esos conocimientos no era permitido que los humanos lo supieran. Eso Entonces, hay una mismo. teoría conspirativa por ahí que dice que el diluvio también fue parte de borrar este conocimiento de la humanidad, pero como en One Piece, que se quedaron los poneglyphs, De verdad lo pone, claro. dice que este conocimiento sigue en la Tierra, escondido por ahí o en secreto. Esto es verdad. Acuérdense ya que inmediatamente están las mujeres de los hijos de Noé, y Noé duró 950 años y duró 600 en los tiempos del diluvio. Esas mujeres no dicen que servían a Dios. Eran mujeres también paganas. Con ellas también pudo haberse arrastrado o seguido lo que es la genealogía o el conocimiento que está diciendo Juan. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero tiene mucha lógica que ese conocimiento que enseñaron estos ángeles caídos o estos vigilantes, que la humanidad no sabía, que la estamos utilizando actualmente, aún en las hierbas, muchas cosas que conocemos, que como usted dice, ¿cómo supieron la gente que de esto se podía hacer vino, cerveza? Vemos que no es cuando sale al tiempo, se hace su vinada, porque él, sí, Mira. él trajo ese conocimiento también Ujú. de allá. Y parte quizás de esos conocimientos Noé también lo impartió porque duró 950. El pana plantó una viña y se dio un humo. ¿De quién le? Y la magia, o sea, cómo la La gente magia. empezó a aprender que si tú mezclas esta vaina con esta vaina, esto sirve para hacer esto. Eso es verídico. Tiene mucha lógica lo que él está diciendo. ¿Cómo siguió? Yo diría que Noé tenía el conocimiento. También esas mujeres que no alegan que servían a Dios. Sem y Jafet sí eran devotos. De ahí vienen los semitas, que son los israelitas. Por eso vemos que parte de los europeos odian, son antisemitas, anti-Israel, son pro-palestinos, etcétera. Pero esas mujeres no se habla de ellas. ¿Qué hacían? ¿Qué adoraban? ¿Qué dioses seguían? No lo alegan. También a través de ellas, que más a las mujeres les gusta ser pitonisa, consultar muertos, el maquillaje, muchas cosas, fue propiciado también a través de ellas, diría yo. Entonces podemos decir que el diluvio no cumplió con su propósito, porque al final se quedó el Cumplió, conocimiento, se quedó el conocimiento, la maldad sigue. se quedó la maldad. Encontramos los gigantes luego por ahí. Pero La humanidad espérate, volvió a voy a desacatarse. hablar en un lenguaje coloquial. Te la doy, pero también te la quito. Ok. ¿Por qué te la doy? Porque sí, la maldad, dicen, justifica el diluvio, pero el diluvio no eliminó la maldad humana. Siguió. Satanás anda suelto. Pero sí se cumplió con la metodología de exterminar los nefilines. No tenemos gigantes. Los que aparecieron en Canaán, de la maldición de Cam, los cananeos, sí yo dije que está el versículo de Isaías, que no volverán a resucitar, no volverán a existir. Vemos que habrá resurrección de justos e injustos. ¿Ustedes creen que habrá un juicio para los nefilines y que no, la Biblia no lo alega? Si Dios cumplió que lo iba a erradicar, lo que hubo no fue ni una reencarnación, ni una resucitación o repuesto a la vida, sino una posesión de los cuerpos por maldición que hizo Noé sobre Can, no sobre Can directamente, sino sobre su genealogía. Los gigantes que aparecieron en Canaán, que son la descendencia de Can, no eran como los primeros. Eran de 4 metros, 5 metros, pero los primeros eran súper gigantes. Entonces ellos los que tomaron posesión por esa maldición, esa legalidad, tomaron posesión de los cuerpos y aparecieron gigantes con 6 dedos en las manos y 6 dedos en cada mano, etcétera, etcétera, 22 dedos. Pero David, en los tiempos de David y Moisés, terminaron de exterminarlo. 5, Goliat y sus 4 hermanos, y creo que el otro que aparece en los tiempos de Moisés, que su cama era tan grande que cabemos derecho cada persona como 5 o 6 así en la cama, es tan grande que eran, porque la Biblia lo describe y da las medidas. Pero fueron ya exterminados por completo. Nada, señores, yo creo que cubrimos casi todo lo necesario, ¿verdad? Espérense, déjenme cubrir ya una ¿verdad? última pregunta ya para terminar. Que cuando, ya que estamos hablando de la viña y conocimiento, cuando Noé salió, según la ciencia, dicen cómo si los árboles marítimos y terrestres, los marítimos se puede pasar que siguieron existiendo, como los árboles, un año cubierto, un año y 10 días, existieron. Dicen cuando el arca estuvo sobre el monte Ararat,
Ron Wyatt, y que la descubrió, pero la ciencia terminó desmintiendo eso. La Tierra estaba desértica sin árboles, porque 1 año y 10 días todos los árboles cubiertos quedó desértica. Y eso es real. Por eso la Biblia habla que Noé plantó. Noé tenía semillas de ciertos árboles, que es lo que Dios le dice en Génesis cuando lo lean. Multiplíquense tanto humanamente como animales, dio una orden a todos. Y les dijo que todos los animales iban a tener temor de Noé para que no se lo coman. Y que Noé iba a hacer como en el principio, enseñorearse. También en el libro de Noé, capítulo 6 y el 10, van a leer que los ángeles contribuyeron al plantío de árboles para hacer algo rápido. Agilidad, porque usted diría, la tierra quedó desértica, ¿dónde se iban a abastecer los animales, lo que son carnívoros, Los herbívoros, frutos. etcétera? Entonces, si usted lee el libro de Nos, ven cómo los ángeles también tuvieron mandato de Dios de obrar para ayudar a Noé y a su familia en esto. Hasta aquí sí hemos llegado. Excelente, señores. Muy interesante esta historia de Noé. Si quiere, creo que tenemos pendiente la historia de la Torre de Babel y tenemos otras historias pendientes. Nos escriben en la caja de comentarios si hay una historia que quiera que debatamos a nivel científico, filosófico, religioso. Muy interesante. Y esta historia acaba, ¿verdad?, con una promesa que es el arco iris, donde Dios dice: No volveré a maldecir la tierra nuevamente. Esa es la promesa del arco iris, no como la quieren en los últimos años, ¿verdad?, cambiar a un tema de LGTBQ y otras cosas, sino que una promesa más del cristianismo, en la que Dios dice: miren, esta es la señal que van a ver los cielos para recordar el pacto que yo hice con Noé, de que no volveré a maldecir la tierra nuevamente. Nada, señores, recuerden que nos pueden seguir en YouTube, Spotify, Apple Podcast, como un de todo punto podcast. Y nada, escriban en la caja de comentarios cualquier cosa. Y como hace Ismael, hay 3 vías. O usted dice que no existió y se va por la alegórica, que Dios lo que quiso dar fue una enseñanza filosófica, o como las religiones de ocultismo. O usted lo cree, como yo lo creo, en contra de toda ciencia, aunque me mató ahorita con muchas preguntas, pero yo creo. Bye, señores, nos vemos la próxima.